volver a ver en la parte de imagenología y también lo van a ver un poco en la parte de lo que va a ser neumología. ¿Listo? Entonces, con que sepan un poquito de generalidades es más que suficiente. Ustedes saben que esta parte no ingresa a lo que es el examen del segundo parcial, solamente para que ustedes conozcan un poco. Entonces, cuando nosotros vemos las rayos X de pulmón, lo primero que tenemos que hacer es agarrarlo de forma correcta. Aunque ustedes no lo crean, hay personas, médicos, que lo agarran ya sea al revés o patas arriba. Entonces, siempre ubicar bien hacia dónde está. Ubicar arriba siempre va a tener el nombre. Otro error es a veces revisar la muestra de algún paciente o los rayos X de algún paciente y que sea el equivocado. Entonces, siempre revisen el nombre del paciente en la parte superior. ¿Listo? Y la fecha. Porque si son pacientes que van a sacarse rayos X de forma seguida, entonces a veces van a tener varias muestras. Está en la parte superior, entonces tenemos a los ápices o el vértice, tenemos la zona iliar donde está el ilio bronquial, la zona del corazón y también se puede visualizar la parte del diafragma. Una vez que tienen sus rayos X, siempre primero van a identificar la parte ósea. Como decíamos la anterior semana, los huesos tienen un color más blanco. ¿Por qué? Por la densidad del hueso. Mientras que los pulmones, como están llenos de aire, por el contrario, van a tener una coloración más negruzca, plomo negro. ¿Listo? Entonces, una vez que hagan eso, lo primero que tienen que ver es que ambas partes estén iguales, ¿listo? Tiene que ser simétrico. Si este lado tiene algo, este otro lado tiene que tener lo mismo. Ustedes saben que nuestro cuerpo está formado prácticamente por dos mitades, ¿verdad? Entonces tenemos que comparar como si fuera un espejo. Lo único que no va a ser exactamente igual, obviamente, va a ser la parte del corazón, porque solamente tenemos uno. Pero todos los demás tenemos dos, entonces pueden hacer comparativo, mirando ambos lados, que tiene que estar prácticamente idéntico. Listo, en una imagen como si fuera un espejo, el reflejo de un espejo. Aquellas personas que ya tienen sus ojitos bien acostumbrados a visualizar los rayos X, van a verlo de esta manera, o sea, nosotros lo vemos así. ¿Listo? Nosotros lo vemos así, así cuando viene con detalles, ¿verdad? Pero solito no podríamos. Entonces, desde una buena placa de rayos X podemos identificar la tráquea, clavícula, escápula, perdón, la parte de la aorta, aurículas, ventrículos, los hilios bronquiales, vena cava inferior, la cápsula diafragmática, el ángulo costofrénico, etcétera. Lamentablemente a nosotros nos va a venir una placa sin estas indicaciones, ¿verdad? Podemos tomar la placa de frente o también laterales cuando queremos ver algún tipo de neumonía lobar. Ahora, cuando nosotros estamos eh, frente a una placa de rayos X, lo primero entonces que tenemos que hacer es ubicarla bien, ubicar el corazón. ¿Listo? Ubicar bien cómo está dispuesto el corazón. Ahora, cuando estamos hablando de una neumonía bacteriana, vamos a tener una radioopacidad heterogénea. Se la llama enmoteado de algodón. ¿Por qué? Estos son los alvéolos normales y llenos de aire, mientras que aquí están llenos de líquido. En la placa, cuando los alvéolos están llenos de líquido, se van a ver de color blanquecino. ¿Listo? Mientras que cuando están llenos de aire se van a ver de color negro, como les decía, por la densidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esta placa, vean aquí, vean la parte inferior de este lado del pulmón. Si ustedes observan, hemos dicho, tiene que ser simétrico. ¿Ven? A este lado tengo lo mismo, voy bajando, pero vean aquí. Hasta aquí está mi corazón. Pero vean el color de esta parte del pulmón. Ya no es el color negro, sino es un color blanquecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene aquí? Los alvéolos están llenos de líquido. ¿Qué tengo? Síndrome de consolidación o condensación. ¿Qué es eso? Neumonía. ¿Listo? También se va a poder visualizar los bronquios. Los bronquios están enfrentando un proceso inflamatorio. Entonces, dentro de mis bronquios voy a aumentar la cantidad de ¿qué? Líquido. Este líquido va a poder ser observado con los rayos X y voy a verlo como si fueran las terminaciones de una raíz.
¿Listo? Eso es cuando tengo un patrón alveolar en lo que son mis rayos X. Puedo tener un patrón intersticial, ¿listo? Cuando más bien alrededor de los alveolos o en la periferia de los alveolos estoy teniendo el acúmulo de líquido. ¿Listo? Voy a tener un aumento del tracto broncovascular. Entonces, no solamente se van a ver los bronquios, así llamativos como raíces, sino también voy a poder visualizar algunos vasos sanguíneos porque están presentando una gran vasodilatación por el proceso inflamatorio. Alrededor de los bronquios, como les decía, voy a tener un engrosamiento. ¿Listo? Y si digamos, este es el pulmón afectado, ¿verdad? Aquí tengo la neumonía. Este otro va a verse más grande. ¿Por qué? Porque está intentando compensar el trabajo del contrario. Por eso siempre se miran ambos lados y se comparan. Otra cosa que tenemos que comparar es el espacio entre lo que son las costillas, ¿listo? El espacio intercostal. En este espacio del pulmón que está trabajando más, a veces se va a aumentar porque está creciendo un poco más para poder equiparar el trabajo que está perdiendo este otro lado. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda de esta parte. ¿Pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Repito una vez más, por favor. ¿Qué parte específicamente? ¿Qué es lo que se tiene que observar? O sea, él dijo del el tamaño de los dos, ¿no? Lo que tenemos que observar siempre hemos dicho comparativo, ¿listo? Miran un lado y miran el otro. Tienen que ser casi idénticos, excepto por la forma del pulmón, del corazón, ¿ok? El corazón va a ser distinto. Pero todo lo demás tiene que ser igual. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, ¿verdad? La simetría entre ambos lados. Luego, la coloración. Vean aquí, ¿qué color es esto? Blanco, plomo, ¿verdad? Es como si aquí le hubiese colocado algo blanco, que es líquido. Líquido dentro de mis alveolos, que se llama neumonía. Siguiente, van a ver los bronquios. Aquí vean, los bronquios están como terminaciones de una raíz. ¿Ven? Es como una raicita. Las raíces de una plantita. Eso es el broncograma aéreo. Se están visualizando el camino de los bronquios. Y por último, a veces cuando este lado está muy afectado, este otro lado, el espacio entre las costillas va a aumentar porque este pulmón va a tener una hiperinsuflación, o sea, va a hacerse más grande intentando oxigenar mejor para poder llegar o para poder reemplazar el trabajo del pulmón afectado. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. En este caso, hemos dicho, primero vamos a ver la parte de los huesitos, vean. Esto es igual que este. ¿Estas placas son iguales o qué creen que es la diferencia? La densidad. Aparte, en el paciente, ¿qué creen? ¿Creen que es de un paciente más o menos de la misma edad? No. 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 A eso no. Vean el tamaño. Este es un bebé. ¿Cómo se van a dar cuenta? Vean los bracitos, están hacia atrás. ¿Por qué? Porque la mamá le está agarrando. O, no, la mamá, perdón. El ayudante de rayos X le está agarrando sus manitos hacia atrás. Y también vean la disposición de las costillas. Son mucho más chiquititas, ¿ven? Más delgaditas, no tienen tanta calcificación las costillas. Entonces, ¿ven? No se ve tan marcado la parte ósea. Ahora, aquí tengo neumonía. Vamos a ver que aquí es en el lóbulo superior izquierdo. Vean en esta parte la coloración. Aquí hemos dicho comparativo, vean. Igual, igual, aquí ya no es igual, ¿verdad? Vean el color aquí. Y vean aquí. Comparemos, sigue siendo distinto. Sigue siendo distinto es hasta aquí. Todo esto es un proceso neumónico. Ahora, aquí, entre estos dos, ¿en dónde está la neumonía? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? En el En pulmón la derecha. izquierdo.
¿Dónde está ahorita el cursor? En la derecha. En el lado izquierdo. Izquierdo. Su izquierda o mi izquierda. ¿Dónde está el cursor o al lado contrario? ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está el ¿Dónde está cursor? el cursor? Ok, ¿arriba o abajo? Abajo. 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 Abajo, ¿verdad? Esta parte. Aquí, si ustedes observan, se puede ver muy bien el broncograma. Vean cómo se van dividiendo los bronquios. En este otro lado, no tanto, ¿ven? No se nota tanto el camino de los bronquios y los vasos como en este de aquí. En este caso, vamos a tener, vean, por este lado, ¿qué me dicen? ¿Está en alguno de los lados? ¿Aquí o aquí? ¿Se puede ver o no? Sean sinceros, si no ven, imagenología es la ciencia del acierto. Yo sí. Si ustedes lo ven y lo aciertan, está bien. Está en el pulmón izquierdo, en la parte superior, en el lóbulo superior. Aquí dices tú, No, en el izquierdo, doctora. su izquierda, mi izquierda. ¿Dónde está el cursor? No, o sea, bueno, ¿dónde está el cursor? ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está el cursor? Ok. Un poquito dicen los demás? más abajo, como que ahí, doctora. Aquí. ¿Qué me dicen los demás? ¿Está ahí? Doctora, también está al otro lado. Esa misma parte. Hay una pequeña mancha, por decir así, un poco blanco. Ok. Más aquícito, ¿no? Ahora sí. Sí, doctora, abajo también. ¿Saben dónde estaba en este? Aquí. ¿Qué? En la parte lateral. En algunas oportunidades, las placas pueden llegar a ser un tanto confusas y por eso necesitamos, en especial en pediatría, unas placas de frente y unas laterales. Vean por el lateral. Este es su lateral. ¿Ven el color arriba? Sí. Vean todo esto. ¿Listo? Entonces, en la lateral se puede ver mejor, porque aquí, vean, no pasa nada, ¿verdad? Aquí es la que menos, o sea, como ustedes dicen, aquí sí parece, estamos empezando con un foco aquí, pero vean este lado, no tiene nada de diferente. Entonces, en pediatría, de preferencia, siempre pidan una lateral también. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los niños tienden a tener neumonías lobares. Cuando nosotros vemos los lóbulos, para poder visualizarlos bien, a veces vamos a necesitar visualizarlos de lado, así. ¿Ok? En los adultos es ya por la sintomatología, pero los niños, como no nos pueden hablar, no nos pueden explicar muy bien lo que están sintiendo, a veces tenemos que ayudarnos de las pruebas diagnósticas. Si el seguro se los permite o los papás acceden a sacarles las dos placas, de preferencia sacar a ambas, ¿ok? De preferencia. Si no se puede, ya ni modo con lo que se tenga. Vean aquí, en este otro lado vamos a tener, ¿qué me dicen? ¿Esto es solamente de un segmento o es todo el pulmón el que está afectado? Todo. Todo. Casi todos. Porque aquí en la radiografía se ve que está todo. Todo, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen la comparación, vean, pues casi todo el pulmón está. Y en este otro lado, más todavía. Entonces, ya saben, si el corazón se dispone hacia este lado, están agarrando bien la placa. Aunque no lo crean, hay personas que lo agarran al revés. Es por la falta de práctica, ¿ok? Al mejor cazador se le escapa la perdiz si es que no practica. Ahora, en este otro lado, vean, mientras más ven, como les decía, ustedes sus ojitos ya lo hacen más rápido, ¿verdad? Vean aquí. ¿Es todo o es solamente un lóbulo? ¿Qué me dicen? No es todo. Es un lóbulo nomás. Lóbulo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de solamente un lóbulo, lo podemos llamar como una neumonía lobar. Y está igual, vean, solamente que aquí tenemos la afectación del lóbulo superior. El broncograma aéreo, aquí sí se puede ver bien el broncograma aéreo, es cuando, vean, las terminaciones de los bronquios se ven como si fueran raíces. Eso se llama broncograma aéreo. El proceso inflamatorio está dentro de mis bronquios. ¿Listo? Doctora, una consulta. O sea, cuando se ve el broncograma aéreo, ¿qué quiere decir? ¿No? Neumonía igual. Que los bronquiolos están llenos de líquido. Sí, que no solamente estás afectando a lo que son tus alvéolos, sino que tus bronquiolos y bronquios también están con líquido, por el proceso inflamatorio.
No se puede ver otro color, no sé, tal vez así No, en una radiografía que tal vez sale un rosadito, no sé, no, un no, amarillito, no, verdecito, no, ¿no? no, Nada, siempre. no, no lo siento. Sigo participando. No. No, generalmente en imagenología se manejan colores entre plomos y así. Por ejemplo, cuando vean el TAC, las tomografías, resonancias y todo, generalmente vienen en blanco y plomo y negro. ¿Listo? Entonces, vamos a poder ver cuando tenemos una neumonía el patrón focal o lobar o también llamado segmentario, cuando solamente se afecta un lóbulo o dos lóbulos de un mismo pulmón. Y aquí el agente causante muchas veces es el neumococo. El patrón multifocal o bronconeumonía es cuando no solamente se va a afectar un lóbulo, sino se puede afectar todo un pulmón por completo. ¿Listo? Y el que generalmente me va a producir eso es el estafilococo. Y el intersticial focal o difuso es que solamente me va a afectar una parte muy pequeña, bien delimitada, y este es el micoplasma. Y en los niños en pediatría podemos encontrar un patrón mucho más pequeño, demarcado, chiquitito, que a veces se va a confundir incluso con tumores, y es el patrón oval que es más frecuente en pediatría. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de los dos primeros que son los que nos interesan. En la neumonía, el estado lobar, o sea, solo estoy afectando un lóbulo. Imagínense solo un lóbulo afectado. El estado general de mi paciente va a ser regular. ¿Por qué? Porque no está tan mal. ¿Listo? O sea, está afectado un lóbulo, pero tiene el resto del pulmón que funciona bien. Mientras que en la bronconeumonía ya tengo la afectación de todo un pulmón. Entonces el estado general de mi paciente va a estar mal. Dificultad respiratoria en la lobar más o menos. En la bronconeumonía es una dificultad muy marcada. ¿Listo? Cianosis, entonces, en la lobar, no, porque sí está afectado parte, pero todavía funciona la mayor parte, entonces está bien. Mientras que en la bronconeumonía sí puedo tener cianosis. ¿Listo? En la semiología, cuando ustedes hagan las pruebas de inspección, palpación, auscultación y percusión, van a encontrar un patrón localizado en la lobar y en la bronconeumonía diseminado. Rayos X, ya saben que solamente en un lóbulo, en la lobar, y en la bronconeumonía puede ser en todo el pulmón. En la focal o lobar solamente puede llegar a afectar un pulmón o a veces dos. El agente causal es el neumococo. Vamos a tener lesiones muy bien delimitadas. A veces se puede llegar hasta la pleura, ¿lista? Y va a estar limitado por las cisuras. Puede acompañarse o no de broncograma, es opcional, no es necesario. Tanto el estreptococo neumoniae o el neumococo, que también se llama, es el causante de este, pero también la Klebsiella. La diferencia entre la Klebsiella y el neumococo es que la Klebsiella es más agresiva, me va a producir necrosis y cavidades. ¿Tienen alguna pregunta de la neumonía lobar? Ese cuadrito, doctora, ¿podría repetir un poco? ¿Está? Sí, doctora. Es que aquí simplemente vemos que cuando se ha afectado, o sea, a ver, lobar, aquí. Cuando solamente está afectado una parte, entonces las molestias, la sintomatología del paciente no va a ser muy marcada. ¿Por qué? Porque todavía tiene el otro pulmón y mitad del pulmón que todavía funcionan bien. Entonces no va a tener mucha sintomatología, no va a tener cianosis, dificultad respiratoria, va a estar bien nomás. Pero cuando lo que yo tengo es una distribución, a ver, una más grande, ya, esta de aquí que está más grande, ¿ven? Aquí ya tengo el compromiso de prácticamente todo el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a tener cianosis, no puede oxigenar bien, solo está trabajando con un pulmón prácticamente. Aparte, la sintomatología va a ser más marcada, va a tener dificultad respiratoria, va a bajar su saturación de oxígeno, ¿listo? Entonces, cuando yo haga la inspección, auscultación, todo lo demás, aquí voy a localizarlo en una pequeña parte, mientras que aquí va a ser un compromiso en todo el pulmón. ¿Listo? Simplemente es eso lo que dice en el cuadrito. ¿Alguna otra pregunta?
¿Nada? ¿Todo bien? No hay dudas, no hay preguntas, nada. No hay, no hay. Ah, ok. Ahora, Entonces, dime. y a esto también, o cuando se le llama infiltrado, tiene otro concepto. Una vez más, por favor, no te escuché bien. Que cuando, Limber, por favor, apaga tu audio. Limber, Navia, Vilca, audio, gracias. Ahora sí, dime, por favor. Le decía que estos que está enseñando también se les puede llamar infiltrados o infiltrados son otra cosa. Sí, podríamos llamarlos infiltrados. Con infiltrado intersticial. Igual hace referencia al acúmulo de líquido, solamente que los infiltrados están en la parte del intersticio. ¿Listo? Que también están asociados a una neumonía por el micoplasma. ¿Sí? Ahora sí, la bronconeumonía. La bronconeumonía va a afectar prácticamente a todo un pulmón, entonces puede afectarnos a un lado o a ambos lados. Aquí vamos a igual tener lo que es el broncograma aéreo, está asociado a múltiples bacterias, aunque también está asociado a lo que van a ser hongos y virus. ¿Listo? Este es el tipo de imagen que se ve también en los pacientes con COVID. Afecta a niños y adultos mayores, también como pacientes con enfermedades crónicas. Tiene un curso más agresivo y mayor sintomatología que una neumonía lobar. ¿Listo? Los sitios primarios de infección, más que los alveolos, son los bronquiolos terminales. A veces puede haber formación de úlceras e infiltraciones, infiltrados, en las paredes por leucocitos y polimorfonucleares. El patrón intersticial, aquí se va a ver lo que van a ser algunas líneas y rayas en el parénquima pulmonar. Va a haber un engrosamiento en los septos interlobulares. Vamos a tener un infiltrado intersticial inflamatorio y además puede haber acúmulo de tejido conectivo. ¿Listo? Y el patrón intersticial, por este engrosamiento asociado al infiltrado intersticial, vamos a tener la forma en panal de abejas. ¿Listo? Aquí vamos a tener que va a haber una gran infiltración de los macrófagos, además zonas de fibrosis, fibroblastos que están creciendo rápidamente y va a afectar a prácticamente un segmento amplio de los pulmones. Y el patrón redondo u ovalado es aquel que ocurre en los niños muy chiquititos y a veces llega a confundirse con lo que es una masa. ¿Listo? Este es. ¿Vean? Pareciera que es una masa, una colección de líquido, no pareciera tanto una neumonía, ¿verdad? A veces en pediatría se va a ver de esta manera la neumonía. Puede ocurrir. Ahora, el neumococo. Cuando tenemos el patrón alveolar del neumococo, este puede aparecer como una bronconeumonía afectando todo un pulmón por completo. Se va a visualizar, como se puede ver a este lado también, el broncograma aéreo. ¿Listo? El neumococo va a tener doble presentación, puede venir solamente afectando un lóbulo al inicio de la enfermedad, pero si no hacemos el tratamiento apropiado va a afectar ambos lóbulos. ¿Listo? Aquí entonces tengo igual al neumococo que esta vez me ha afectado de forma lobar. Si no hago un tratamiento oportuno, mi neumonía lobar puede avanzar rápidamente a una bronconeumonía. Cuando el neumococo viene solamente afectando a un lóbulo, no significa que se va a quedar ahí demarcado para siempre. Sin tratamiento va a ir evolucionando, va a ir avanzando hasta cubrir a todo el pulmón. En el viral voy a tener generalmente una afectación bilateral. ¿Listo? Y que no va a respetar los lóbulos. Va a ser un tipo bronconeumonía. ¿Listo? Alveolo intersticial. Y no hay líneas de delimitación. Esto es lo mismo, una imagen similar a la que se va a observar en los pacientes con COVID. La pseudomona. Saben que esta es mucho más agresiva, entonces me va a producir o me va a provocar zonas de gran destrucción con necrosis y cavidades.
¿Listo? Me va a producir una bronconeumonía. Entonces voy a tener una afectación, en este caso, si se dan cuenta, son ambos pulmones con formación de algunas cavidades en este pulmón. La Klebsiella. La Klebsiella también me va a producir un patrón lobulillar, o sea, solamente un lóbulo, pero a diferencia del neumococo es mucho más agresiva porque me va a presentar más sintomatología y también me va a producir cavidades y necrosis dentro de mis pulmones. Entonces aquí vean, esta vez ha tomado toda la parte superior de los lóbulos superiores de este pulmón. La micótica. La micótica, aquí vamos a tener que igual es bilateral, bronconeumonía en ambos, con gran formación de cavidades, zonas de necrosis y destrucción. La micótica está producida por hongos. En esta siempre va a venir el antecedente de que su paciente tiene alguna enfermedad que ha bajado su sistema inmunológico. Y por el estafilococo puede ser lobar o también segmentaria, pero es mucho más agresiva que el neumococo. ¿Listo? Los síntomas van a ser mucho más marcados. Y por tuberculosis. En la tuberculosis, ustedes ya saben que puedo encontrar lo que van a hacer cuando el granuloma se rompe, que voy a tener formación de cavidades. Aquí tengo una cavidad. Aquí tengo un granuloma. ¿Ven? Está bien delimitado como si fuera una bolita. Se ve, ¿verdad? Aquícito. Y esta otra tenemos una zona que ha cambiado de color y está igual delimitada. Esta es una cavidad. ¿Listo? Esto que ustedes ven que tiene una coloración más blanca como el color del hueso, ya son las zonas de fibrosis. Con el paso del tiempo, estas se van a convertir en calcificaciones. Esta es una neumonía secundaria activa. ¿Listo? Y otra cosita que tienen que fijarse a veces en los rayos X es de si su paciente es varón o mujer. En este caso tenemos a una paciente del sexo femenino. Se puede visualizar, ¿ven? Los senos, las mamas se visualizan bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo. Esto es como generalidades para que ustedes vean que no es tan difícil detectar por lo menos una neumonía. Ya eso de detectar a la neumonía con el agente, poco a poco lo van a ir logrando. En la materia de neumología les van a enseñar mucho más sobre eso y también en la parte de imagenología. No sé si tienen dudas, preguntas, mientras cambio de diapositivas. ¿Nada? ¿Todo quedó claro? Sí, doctora. Ok, empecemos. ¿Cuál es su concepto de diarrea? ¿Qué es diarrea para ustedes? ¿Qué me dicen? Diarrea, pues, es pérdida de líquido. Una infección podría ser, doctora, provocada por un, no sé, microorganismo. Escherichia coli. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cómo son las heces en una diarrea? Aguas. Líquidos. Ok, entonces estamos hablando de cambio en la consistencia, líquidas. ¿Qué más? Podría ser también por el paso muy rápido del alimento por el tracto digestivo, que hace que no se absorba bien el agua a nivel del intestino grueso. Muy bien, aceleración del tránsito, perfecto. ¿Qué más? Ahorita vamos bien, ¿qué más? Deshidratación. La deshidratación ya sería una complicación.
¿Qué más? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? ¿Qué es la diarrea para ustedes? Es una infección por una bacteriana, ya sea por el Escherichia coli, etc. Ya, pero está bien, puede ser bacteriana, infecciosa, muy bien. ¿Qué más? La diarrea normalmente o comúnmente se da por el consumo de agua de grifo, de caño. Ya, un factor de riesgo es el agua no tratada, ¿ya? ¿Qué más me pueden decir de la diarrea? Que También el se hábito. puede dar por alimentos contaminados. Ya, entonces está asociado otro factor de riesgo, es consumo de alimentos contaminados. ¿Qué más? Me han dicho por aceleración en el vaciamiento intestinal, ya. La frecuencia de deposiciones, muy bien. Esa era la palabra también que estaba buscando. La frecuencia. Entonces, la frecuencia, cuando nosotros tenemos diarrea, va a aumentar. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces van al baño? ¿Ok? Entonces, diarrea es el aumento de la frecuencia, volumen y fluidez de las heces. Puede estar asociada a una causa infecciosa, o sea, por virus, bacteria, parásito, a anomalías congénitas, como por ejemplo el síndrome de mala absorción, deficiencias enzimáticas, como la intolerancia a la lactosa, factores mecánicos, endocrinos, inmunológicos y nutricionales. ¿Listo? Entonces, si aumento mi consumo de fibra, me puede dar una diarrea. ¿Ok? Entonces, si voy a tomar algunos medicamentos, también pueden estar asociados a diarrea. La diarrea aguda se presenta como un fenómeno aislado de naturaleza exógena. Va a durar menos de 2 semanas, la aguda, y la crónica puede durar hasta más de 2 semanas. Ahora, las gastroenteritis generalmente son de origen viral. ¿Listo? Esto en pediatría. El mayor número de veces las diarreas van a ser de origen viral. Pero si su pacientito, si están en consulta y están viendo casos de pediatría y viene un pacientito que está con diarrea, pero el pacientito está muy bien cuidado. ¿Listo? La ropa limpiecita, los manitos del bebé bien limpios, y ven que tiene su mamadera o su mamila también bien guardada, higiénico, todo bien. Y cuando le preguntan a la mamá dónde vive en una zona con agua potable y eliminación de excretas normal. ¿Ok? Entonces es viral. Ahora, si por el contrario, el niño está viniendo y está muy mal cuidado, su ropa sucia, manitos sucias, y aparte la mamá les dice que donde viven no tienen agua potable, entonces lo más probable es que sea bacteriana o parasitaria. ¿Listo? Incluso dependiendo de dónde está viniendo su paciente, nosotros podemos tener una idea del origen de la diarrea. ¿Listo? Entonces, cuando el niño no tiene buenas condiciones nutricionales o no está viviendo en un ambiente favorable para él, entonces voy a aumentar el riesgo de las diarreas bacterianas y parasitarias. Si yo no le doy tratamiento a una diarrea bacteriana, esta no se va a sanar. ¿Listo? Si es una diarrea viral, esta diarrea puede pasar con el paso de los días. Muchas veces los virus son autolimitados, solamente tenemos que tener un cuidado con lo que va a ser la deshidratación. Pero cuando es bacteriana o parasitaria, tenemos que dar tratamiento de forma obligatoria. La escala de Bristol nos divide a las heces dependiendo de su consistencia. Tenemos a la tipo 1, que ya es más como un estreñimiento, donde los trozos de las heces son más separados, duros. La tipo 2 es una forma ya de salchicha, pero todavía se muestra un poco rugosa. La tipo 3 igual va mejorando la forma, pero todavía sigue con algunas grietas. La tipo 4 es la ideal. La tipo 5 ya tenemos un poquito de una diarrea, bueno, deposiciones más líquidas. En la tipo 6 ya se separa por trozos y la tipo 7 es acuosa, sin trozos sólidos, totalmente líquida. ¿Listo? Entonces, las diarreas agudas generalmente son causadas por virus, bacterias o parásitos.
y ya saben que dura menos de 2 semanas. La crónica va a ser aquella que dura más de 2 semanas, pero otras clasificaciones dividen a la crónica, bueno, añaden una tercera variante que es la persistente, que la persistente es aquella que va a durar entre 2 a 4 semanas. La diarrea es uno de los principales problemas de salud en los países en vías de desarrollo y son una de las principales causas de muerte infantil. Vamos a tener que las causas de la diarrea pueden ser de tipo invasor por colonización y toxigénico. Aquellas que son llamadas intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias se originan por la secreción o al tener contacto con exotoxinas. ¿Listo? Las toxigénicas entonces son cuando hemos consumido un alimento que ya estaba contaminado por toxinas. ¿Listo? Entonces esa es la toxigénica. La toxigénica va a ser una de las más rápidas. ¿Por qué? Las más rápidas en aparecer. El por qué es porque ya estoy consumiendo el alimento contaminado. Como solamente estoy consumiendo las toxinas, no necesita multiplicarse, replicarse, nada. Ya estoy consumiendo el alimento lleno de las toxinas. Entonces la sintomatología va a ser mucho más rápida. ¿Listo? Entonces es como que estoy consumiendo ahora esto, estoy comiendo ahorita, digamos, un sándwich con lechuga que tenía las toxinas del estafilococo. No el estafilococo, solo sus toxinas, ¿ok? Entonces por de aquí a unas 6 horas o 2 horas ya me voy a empezar a sentir mal, tal vez náuseas, vómitos, diarrea, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este punto, lo que va a pasar es que no ha tenido que reproducirse porque no es la bacteria, son las toxinas de la bacteria. ¿Listo? ¿No? ¿Se entiende esta parte de toxigénica o una vez más? El virus deja sus toxinas en la comida, el humano come la comida sin virus, solamente sus toxinas y la complicación es más rápida. Ya, solamente que en vez de virus, Alex, bacteria. Así sí, la bacteria es. La bacteria, ok, entonces así sí está bien. Entonces, como dice Alex en el resumen de 3 palabras, es alimentos contaminados con la toxina del virus, por eso la sintomatología es más rápida, no se tiene que reproducir y está. ¿Virus? Bacteria, es tu culpa, Alex. Ay. La diarrea aguda tiene una duración de menos de 2 semanas. Puede estar asociada a infecciones, fármacos, ingestión de sustancias tóxicas e isquemia. La vía de transmisión es fecal-oral. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes vamos a tener lo que es vómito, fiebre y dolor abdominal. ¿Listo? Fisiopatología de la diarrea infecciosa. Ok. La diarrea se va a deber al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Se va a afectar el intestino grueso y también la parte distal del ilio. Vamos a producir una irritación en la mucosa de esta región. Al presentar una irritación, vamos a aumentar con la secreción. Entonces voy a tener una gran producción de agua, electrolitos, moco, ¿listo? Todo esto es intentando eliminar al agente invasor. ¿Listo? Entonces, la diarrea también es una forma de defensa de mi cuerpo. Lo que intenta hacer mi cuerpo es eliminar a los agentes invasores, agresores. Por eso va a aumentar la motilidad intestinal. Pero si no lo logra, voy a empezar a desarrollar sintomatología más marcada. Es por eso que a veces, pero he empezado con diarrea, después se ha complicado. Sí, es que cuando estabas solamente con la diarrea, era tu cuerpo el que ha intentado eliminar a los invasores. Pero como no lo ha logrado, recién hemos empezado con otra sintomatología, náuseas, vómitos, fiebre, etc. Vamos a tener que cuando el agente agresor me va a producir una infección invasiva, como es una disentería. La disentería son diarreas, deposiciones líquidas con moco y con sangre. ¿Listo? Con moco y con sangre. Esa es la característica de la disentería.
A veces esta se va a producir por un cuadro inflamatorio difuso que puede venir acompañado por necrosis del epitelio y ulceraciones de la mucosa. También se van a formar pequeños abscesos que van a dar lugar a una gran liberación de sangre con polimorfonucleares. Entonces las heces van a estar como con pus, sangre, moco. ¿Listo? Entonces eso es lo que se llama disentería. Esta va a ser producida por una diarrea de tipo invasora. ¿Vale? Entonces, en las diarreas invasoras va a venir la bacteria y va a introducirse dentro de mis microvellosidades para poder destruirlas. Y voy a tener la formación de microabscesos, la activación del sistema inmunológico, un proceso inflamatorio en la zona afectada, infiltración de polimorfonucleares, etc. ¿Quiénes me van a producir la disentería? La disentería es producida por la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica, la E. coli enteroinvasiva, el Clostridium difficile, entre las bacterias, y entre los parásitos, la Entamoeba histolítica. La enterotoxigénica. En el microorganismo va a atravesar la primera capa de moco, y una vez que atraviese esta capa de protección, esta también es llamada como diarrea secretora. ¿Listo? Una vez que atraviese esta parte, va a empezar a liberar sus enterotoxinas. ¿Listo? Estas enterotoxinas van a ir produciendo lesión y daño a las fórmulas jóvenes de mis células del intestino. ¿Listo? Entonces voy a tener un cuadro de mala absorción. No van a poder reabsorber el líquido, por el contrario, van a ayudar a que salga en mayor cantidad. ¿Y que voy a tener? Diarrea. La secretora a veces a veces vamos a tener una combinación entre la invasora y la secretora. También puede ser. Entonces, la invasora, la diarrea invasora o invasiva, es aquella en la que la bacteria va a introducirse dentro de mis células mucosas intestinales y las va a empezar a destruir. Por eso es invasora, invasiva. Mientras que la enterotoxigénica o secretora lo que va a hacer es atravesar la primera capa y de ahí ir liberando sus toxinas. Estas toxinas son las que me van a aumentar la salida de líquido hacia la luz intestinal. ¿Listo? Estas toxinas me van a aumentar las cantidades del GMP cíclico y el AM cíclico, lo que me va a alterar la absorción de sodio y agua. Y en vez de absorber el agua, lo voy a sacar hacia la luz del intestino. ¿Tienen alguna pregunta entre la fisiopatología de la diarrea? ¿Me les puedo volver a repetir lo que es en que el potasio, el calcio entra a esa parte? O sea, agua, sal, esa parte. ¿Cómo? ¿Por qué? Okay. Hemos dicho que la bacteria va a atravesar la primera capa de moco, ¿verdad? No la va a destruir, la va a atravesar para poder liberar debajo de esa capa sus toxinas. Estas toxinas van a alterar el efecto o el trabajo de los segundos mensajeros, que son el AMP cíclico y el GMP cíclico. Entonces, lo que va a pasar es que voy a alterar la absorción de sodio. En vez de absorber sodio y agua, ustedes saben que una de las funciones del intestino es absorber líquidos, ¿verdad? Entonces, en lugar de absorberlos, como no estoy permitiendo que ingrese el sodio se va a ir eliminando. Y al salir el sodio de mis células, va a salir junto al agua. Entonces, voy a aumentar la cantidad de líquido dentro del intestino. ¿Ahora sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro esas dos partes? Porque es la fisiopatología. Tienen que entender bien esa parte para entender cómo van a ir trabajando las otras bacterias. Doctora, ¿podría repetir lo que dijo de enterotoxigénica y el otro? Y otro que es parte de enterotoxigénica. Invasiva es la otra. Entonces, vamos a tener invasoras, las toxigénicas y las intoxicaciones alimentarias. 3, ¿ok? Intoxicación alimentaria, cuando lo que he consumido estaba lleno de la toxina de la bacteria, nada más. La invasiva
la bacteria va a ingresar a mis células del epitelio gastrointestinal y los va a empezar a destruir. Como está empezando como está empezando a destruirlos, esto va a activar a mi sistema inmunitario innato y voy a tener un proceso inflamatorio, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, todo lo que ustedes ya saben. Va a haber infiltración de polimorfonucleares y como esta bacteria es tan agresiva y me está destruyendo la primera capa del intestino, se van a formar también abscesos y la mucosa va a empezar a sangrar. Entonces estoy destruyendo células mucosas, hay salida de sangre o pérdida de líquido, polimorfonucleares infiltrados. ¿Ok? Esa es la invasora. ¿Tienen alguna pregunta de esta? Vamos paso por paso. ¿Dudas de esta? ¿Dudas de esta? No, ¿verdad? Está bien. Ok. Entonces, la otra, la toxigénica. Esta va a dejar la capa de moco intacta. No la va a tocar. Quiere estar más al fondo. Entonces va a atravesar la primera capa y una vez que esté capas más profundas, capas más hacia adentro, va a empezar a liberar sus toxinas. ¿Listo? Estas toxinas van a ir y me van a alterar la homeostasis normal del intestino. ¿Listo? Me van a empezar a liberar segundos mensajeros, como son el GMP cíclico y el AMP cíclico. Estos van a ir y me van a alterar la absorción de sodio. Entonces el intestino no va a poder absorber sodio, más por el contrario lo va a eliminar. El sodio va a salir de nuestras células y ustedes saben que cuando el sodio se elimina, no se elimina solo, sino que también se va a eliminar ¿con quién? Con líquido, con agua. Entonces, el intestino tiene la función de reabsorber líquido, ¿verdad? En esta situación no va a poder hacerlo. El líquido está saliendo del interior del intestino hacia la luz intestinal. ¿Ahora sí? Sí, claro. ¿Ahora sí? ¿Todo claro? A la una, a las dos, a la un, dos, tres. Ok. Ustedes saben que nuestra microbiota en el intestino cumple funciones muy importantes, que el recién nacido va a tener su microbiota especial. ¿Por qué? Porque todavía no lo ha formado. Mientras más contacto tengamos con distintas situaciones, entonces vamos a tener lo que son, con distintas situaciones, alimentos, etcétera, la microbiota se va a fortalecer. ¿Listo? Pero en otras situaciones donde no tengamos este contacto, nuestra microbiota va a ser débil. ¿Ok? Entonces, nuestro primer contacto con la microbiota va a ser cuando somos recién nacidos y tenemos contacto con la leche materna. Ahora, cuando ya vamos creciendo, nuestra microbiota va a ir cambiando y vamos a tener bacterias gram positivas, negativas, como son el Clostridium, Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium y la Veillonella. Pero como les decía, siempre va a depender de las cosas con las cuales tenemos contacto, alimentos, animales, ¿listo? Medicamentos que tomemos, antibióticos, todo lo que nosotros hagamos van a determinar o van a definir el tipo de la microbiota que vamos a tener. Muchos administrar de forma irresponsable lo que son los antibióticos saben que me va a predisponer a un sobrecrecimiento bacteriano o a una disbacteriosis. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes van a ser las principales causas de infecciones gastrointestinales asociadas a la diarrea? Bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos. Ahora vamos a ver las bacterias. Los virus ustedes los van a ver en microbiología 2. Hongos, microbiología 2, protozoos y helmintos los van a ver en la materia de parasitología. Dudas, preguntas, hasta aquí solo son generalidades. Vamos a ver al enterococo y ahí lo vamos a dejar. Y la siguiente semana vamos a ver a las Enterobacteriaceae, que son 7 u 8. ¿Alguna pregunta hasta este punto?
Creo que va bien todo. Antes de que me olvide, por favor, van a revisar que sus notas prácticas estén en el sistema. Si hay alguien que le falta alguna nota, lo que sea, se comunica conmigo. Tenemos que cerrar actas del primer parcial. Y si es que hay alguna nota que esté incorrecta, se va a quedar así. Esto cuenta para mi materia y para la materia de todas las materias de todos sus docentes. Entonces también tengan en cuenta, por favor, aquellos que están llevando la materia de estadística conmigo, revisen sus notas prácticas. Si tienen dudas o algo, o alguna nota no se visualiza, me avisan para que yo lo corrija. Tienen hoy día para avisarme, por favor. Si no, así se quedó. Se cerró actas y yo ya no lo puedo cambiar. Nadie en Cochabamba va a poder cambiar sus notas después de que los docentes cierren actas. Entonces, por favor, revísenlo y me avisan cualquier cosa. Hasta Santa Cruz se tiene que mandar si es que se cierra actas y no hay, o ha habido algo que esté error, falla, lo que sea, no lo podemos modificar ya en Cochabamba. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen de microbiología y de estadística también, por favor. Ahora sí, enterococos. Enterococos, si son cocos, ¿qué forma van a tener? Redondeadita, bonita, ¿verdad? Tienen una sustancia, estos tienen la sustancia específica del grupo D. ¿Listos? Son estreptococos del grupo D. Son parte de la microbiota normal del intestino, no son hemolíticos. Y a veces cuando logran ser un poquito hemolíticos son beta hemolíticos, ¿listo? Entonces cuando hagamos el cultivo no los vamos a poder diferenciar por su hemólisis porque la gran mayoría no produce. Son resistentes a la penicilina y han hecho una resistencia cruzada a la vancomicina. Estos son los gram positivos que más resistencias han generado. ¿Listo? Se los presento. Enterococo. Entonces ustedes saben que voy a tener los alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos, gamma-hemolíticos. Los alfa-hemolíticos son el Pneumoniae y el grupo Viridans, que aquí está el Mutans. Beta-hemolítico, Piógenes y Agalactiae. Y gamma-hemolíticos, el Enterococo. De aquí ya los hemos visto. Nos falta este y este visto. A este lo vamos a ver en enfermedades de transmisión sexual. Ahora, se conocen alrededor de 47 especies de enterococos, ¿listo? Pero menos de un tercio de estos producen enfermedades en lo que son los seres humanos. ¿Listo? Todos los demás, no. Entre estos, los que nos van a producir enfermedad son el Enterococcus fecalis, que es el más frecuente y causa de un 85 a 90% de las enfermedades enterocócicas. Y después tenemos al Enterococcus faecium, que causa el 5 a 10% restantes. Les presento de todas las gram positivas a una bacteria intrahospitalaria. La encontramos en las zonas o en las unidades de cuidados intermedios o intensivos. Es por eso que ha generado resistencia a una gran cantidad de bacterias. ¿Listo? Entonces son cocos gram positivos, catalasa negativos, aerobio facultativo. Y algunos de ellos son móviles. Saben que aerobio facultativo significa que puede crecer con oxígeno o sin oxígeno. Catalasa son las pruebas bioquímicas que les hacemos. Los enterococos se transmiten de un paciente a otro por las manos del personal. Entonces, ustedes, mis queridos internos, cuando vayan a revisar un paciente y no se laven las manos o no tengan el cuidado suficiente con el paciente, entonces van a poder llevar al enterococo hacia el otro paciente. Estos están en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando ustedes estén colocando sonditas o ayudando en el cambio de pañal o si es que ha pasado algo y han tocado una muestra de heces o lo que sea, también esa muestra puede estar contaminada con el enterococo. ¿Listo? También pueden transmitirse en dispositivos médicos, o sea, si no limpiamos bien nuestro material, lo podemos llevar nosotros. Los lugares más frecuentes por la infección por el enterococo son el aparato urinario, las heridas, el sistema biliar y la sangre. Una vez que ingresan a nuestro cuerpo, van a intentar llegar al sistema sanguíneo y de esta manera van a ir hacia el sistema nervioso central y me van a causar meningitis. Y en los recién nacidos me pueden llevar a una bacteremia. En los adultos me van a producir una endocarditis. Ahora sí, ¿qué otra bacteria conocen que me produce endocarditis? Bueno, hay dos, ¿cuáles son? El mutas, doctor. ¿Endocarditis dijo?
¿Quién me dijo mutans? Muy bien, mutans. ¿Y el otro? Yo, doctora. Muy bien, perfecto. ¿Quién es el otro? Muy bien. ¿Quién es el otro? Creo que el Piógenes también está ahí, ¿o no? Tiene una relación, creo. Quito. Más Sí. seguridad, pero. Con más seguridad, Alex. Muy bien. ¿Cuáles Eso son los siempre. criterios mayores? ¿Se acuerdan? De la fiebre reumática. Ya lo perdí, Alex. Se desconectó su audio. ¿Cuáles son los criterios mayores? Criterios mayores de Jones. Me he perdido ya. ¿Eso no es la artritis? No. No es la evidencia de una infección estreptocóquica. Ya, como antecedentes, sí, son 5. Ok. Me han dicho algo de articulaciones. ¿Qué es? ¿Es artritis o es artralgia? Artritis, Okay. poliartritis es poliartritis. Ok. ¿Cuál es la característica de esa artritis? Artritis, itis, inflamación de las No. articulaciones. Articulaciones va a ser pequeñas articulaciones, grandes, ¿cuáles? Las pequeñas. Artritis, Articulaciones grandes. Muy bien, articulaciones grandes. ¿Se va a quedar en una articulación o va a moverse? Se mueve constantemente. Muy bien. ¿Qué se va a llamar? Poliartritis migratoria. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más va a tener? Aquí Roberto dice pericarditis, carditis. Muy bien. ¿Cómo se llama en total? Carditis, ¿verdad? Pancarditis. Muy bien, corazón. Listo. ¿Qué más? Nódulos. Nódulos. ¿Dónde? Subcutáneos. Perfecto, nódulos subcutáneos. Vamos 3, nos faltan 2. En la piel, ¿qué se va a ver? Como un rash cutáneo, como un... ¿Ya? ¿Qué se llama eso? ¿Eritema qué? Eritema marginal. Eritema marginado. Muy bien, ¿qué nos falta? Ese donde el paciente se mueve mucho, ¿qué es? Que no puede controlar sus movimientos. Corea, no sé qué. Muy bien, Corea. Vengan, ayúdenle. ¿Corea qué? coreanos, no, Corea. Corea de Sin... Muy bien, Corea de Sinhan, creo. Sinhan, creo. Sindehan, ¿verdad? ¿O mal de quién? ¿Mal de quién? Mal de Zambito. Corea Menor o Corea de Sindehan. ¿Listo? Entonces, nunca se olviden de los criterios mayores de Jones. Es pregunta de examen de grado, también es pregunta de cardiología y también es pregunta muchas veces de la parte de, se me ha ido la otra materia donde también les van a preguntar esto. Bueno, infectología también les van a preguntar esa enfermedad. ¿Listo? Entonces tienen que saberlos de memoria. Poco a poco tienen que ir memorizando más cosas. Lamentablemente, así es nuestra carrera. Entonces, aquí ya tenemos a una segunda bacteria que me produce endocarditis bacteriana, no lo olviden. Ya tenemos 3.
Ahora, hemos dicho que es parte de nuestra microbiota, ¿verdad? Entonces, cuando es comensal, está ahí bien bonita, tranquila, nos protege, cuando vienen otras bacterias les ataca para que no ingresen, promueve la homeostasis dentro de la mucosa, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que a veces crece mucho y pasa desde la parte externa de mis microvellosidades hacia la parte interna, o sea, hacia el torrente sanguíneo. Cuando hace ese pequeño paso, se torna en tan agresiva que parece una bacteria completamente diferente. Va a evadir el sistema inmunológico, puede producir infecciones agudas, crónicas, es resistente a múltiples medicamentos y va a atacar a todas las superficies que vaya teniendo contacto. Entonces es como medio bipolar. Cuando está comensal es bien linda, hermosa, divina, pero si por algún momento crece demasiado o muta para ser agresiva, va a intentar ingresar al torrente sanguíneo donde nos va a llegar a producir una gran cantidad de daños. Su característica principal es la resistencia a los antibióticos. Tiene una resistencia intrínseca a las cefalosporinas, también a la penicilina y a los monobactámicos. Tiene resistencia leve a los aminoglucósidos y a las fluoroquinolonas. ¿Listo? Los beta-lactámicos, por ejemplo, la ampicilina, puede inhibirlo, pero no lo va a matar, entonces como tratamiento no me sirve. La resistencia hacia los enterococos, por ejemplo, tiene una resistencia natural, o sea, desde que nace es resistente contra las cefalosporinas, oxacilina, cloxa, cotrimoxazol y aminoglucósidos. Y cuando va teniendo más contacto con más medicamentos o con otras bacterias, entonces va a empezar a tener una resistencia adquirida a la ampicilina, al cloranfenicol, a la eritromicina, a la tetraciclina, a las quinolonas, a la vancomicina, a la nitrofurantoína y a el resto de los aminoglucósidos. Entonces, en un inicio es natural, tranquilita, bien bonita. Desde un inicio no, desde un inicio este es resistente. Pero mientras más oportunidad le demos de tener contacto con otras bacterias o con otros antibióticos, va a ampliar su resistencia mucho más. Si se dan cuenta, es resistente a prácticamente todo. ¿Qué me va a quedar? El imipemen, nada más. Y a veces va a ser resistente al imipemen. Entonces, ¿qué le voy a dar a esta? Me va a quedarle cefalosporinas, no le puedo dar. Quinolonas de última generación en otro caso. A ver si es que logra a tener un efecto. Entonces es por eso que esta es otra bacteria que dentro de los hospitales les tenemos respeto. ¿Por qué? Por su gran cantidad de resistencia. ¿Ok? También tiene resistencia, como les decía, a los aminoglucósidos. El tratamiento con combinaciones de un antibiótico con actividad en la pared celular tipo penicilina o vancomicina asociado a un aminoglucósido, como es la gentamicina, nos puede servir en pacientes con endocarditis. ¿Listo? Entonces, como es resistente a uno, tenemos que dar combinaciones. Una de las mejores combinaciones, entonces, va a ser la penicilina y la gentamicina, ampigenta. Las cefalosporinas no les puedo dar. ¿Por qué? Porque es resistente. ¿Listo? Entonces, a pesar de que tiene una leve resistencia contra los aminoglucósidos, al dar el tratamiento combinado, voy a poder superar esta resistencia. ¿Listo? Entonces, para una endocarditis me sirve esa combinación. También es resistente a la vancomicina. Ustedes saben que la vancomicina es uno de mis niveles más altos para poder proteger, que tiene un gran efecto sobre múltiples bacterias. Entonces, esta es resistente al medicamento que me sirve para bacterias resistentes. Está junto con la pseudomonas entre las bacterias que han generado una gran resistencia. ¿Listo? Entonces está el enterococo, lo que son las pseudomonas, también que son resistentes y de importancia. La otra que vamos a ver que igual genera mucha resistencia es el estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae y la familia de las enterobacterias. A las enterobacterias las vamos a ver un poquito más atrás. ¿Listo? Entonces los enterococos son resistentes a muchos medicamentos, lo que hace que el tratamiento con un solo medicamento sea imposible. Tenemos que dar tratamiento combinado. ¿Ok? Y como presentación, esto es lo que vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver a la familia de los Enterobacteriaceae,
que son los bacilos gram negativos entéricos. Es un grupo heterogéneo extenso de bacilos gram negativos cuyo hábitat natural es el intestino del ser humano y de los animales. Dentro de su familia vamos a tener a la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, el Enterobacter, la Klebsiella, la Serratia, el Proteus y otros más. Entonces, la siguiente semana vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Esta semana hemos visto 1, entonces vamos a tener 9 bacterias, más 7 de la próxima semana vamos a tener 16. ¿Listo? Y más, creo que vienen 4 más en la segunda parte de gastrointestinal. Vamos a llegar prácticamente a 20 bacterias durante en el segundo parcial. Entonces, estas bacterias gram negativas, toditas estas son gram negativas, ¿ok? Son parte de la microbiota normal, pero la E. coli es parte de la microbiota normal, ¿ok? Si está dentro del intestino no pasa nada, es tranquila, bien bonita, hermosa, preciosa, divina. Pero si sale del intestino y va hacia el tracto urinario, me va a dar infección urinaria, ¿verdad? La Salmonella y la Shigella son patógenas siempre. Estas dos no van a ser parte de la microbiota. Siempre que tengamos Salmonella o Shigella, estamos hablando de una infección, ¿ok? Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, algo. Si alguien quiere